Oramos. Señor, te agradecemos por esta mañana, por el privilegio que tú nos das de poder estar en esta clase. Es un gozo para nosotros poder avanzar en nuestro estudio de tu palabra. Pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que podamos disipar dudas, que podamos avanzar con otros nuevos conceptos y que lo podamos hacer para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace bastante que no teníamos la clase. Espero que no haya quedado los conceptos en el olvido, ¿no? Que vayamos avanzando. Una forma práctica es en el estudio personal, otra tiene que ver con la predicación. Cuando estamos predicando, vos podés utilizar las herramientas que tenés a disposición para poder ver ahí el texto por vos mismo, ¿no? Parte de eso trato también de mostrarlo a la hora de dar un argumento, de mostrar las implicaciones o cómo esta palabra, esta interpretación va a incidir. Así que hay que utilizar las herramientas para que queden grabadas. Entendemos el concepto, eso lo podemos entender en un ratito, pero después de eso tenemos que practicar. La práctica hace al maestro, dicen dicho popular, y es bastante cierto. Bueno, comenzamos nuestro estudio acerca de la hermenéutica. Entendemos que la hermenéutica son las leyes que van a regir todo el estudio del proceso exegético. La exégesis es la tarea misma, es la interpretación puesta en acción, es tratar de sacar el significado original que el texto posee para luego ver las implicaciones que eso tiene para nosotros hoy. Entonces, en ese desafío tenemos que considerar algunas cosas. Uno es la historia. La historia involucra los contextos históricos que tienen que ver con el pasaje, con el autor, con el escrito, con los destinatarios. Y nunca en el contexto histórico tenemos que dejar de pensar, o que se nos tiene que pasar desapercibido, la ocasión. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron origen a este escrito? Ya que los escritores bíblicos no escribieron porque un día se levantaron con muchas ganas de escribir y vamos a escribirle a la iglesia de Éfeso. No. Hubo un problema puntual que motivó al autor a escribir lo que escribió, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar en lo que hace al contexto histórico. Luego tenemos el contexto literario, que es el propósito general del libro y cómo cómo ese propósito se va a relacionar con cada una de las partes del libro, ¿no? Vemos que el contexto literario es lo que le da el significado a las palabras. Cuando estamos analizando un pasaje, tenemos en cuenta el contexto inmediato, el contexto de ese mismo pasaje, el contexto más general, en la sección donde está ese pasaje, el propósito general del libro, dónde está ubicado ese libro en la Biblia entera, ¿no? Es como cada parte se va a relacionar con un todo más amplio. Ese es el contexto literario. Y en el contexto literario lo que podemos hacer es ir viendo cómo se desarrolla el flujo de pensamiento. El autor viene tratando este tema, lo continúa de esta manera y va progresando en esa dirección para llegar finalmente a cumplir con su propósito. Después tenemos el contexto cultural. Eso es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana, es imposible. Es algo que lo vamos a ir construyendo durante los años de nuestro estudio bíblico, en la medida que nosotros vamos a conocer la cultura. El tema es que nosotros no manejamos la misma cultura. No manejamos la misma economía, ni las mismas costumbres domésticas, ni la misma política, ni el mismo sistema de gobierno, ni nada que tenga que ver culturalmente con lo que se hacía en esa época. Entonces no podemos llevar nuestra cultura e interpretar un pasaje en una forma anacrónica, llevando ese significado al pasado, sino que lo que tenemos que hacer es nosotros traer la cultura esa, introducirnos nosotros en esa cultura para poder entender cómo está incidiendo la cultura en la interpretación del pasaje. Entonces, bueno,
de eso se trata, ¿no? Por eso estudiamos la cultura. Después tenemos que observar la escritura, seguir nuestra observación, no solamente en la historia, sino en el contenido mismo, en las palabras. Cómo están construidas las palabras, cómo se están relacionando para crear este concepto que quiere transmitir el autor. Ya que Dios habló y se comunicó a través del lenguaje humano, y el hombre habla porque Dios habla, entonces queremos saber cuál es el sentido que estas palabras tienen, cuál es la armonía, cuál es la estructura, y para eso estudiamos la gramática. Ahora, fíjate que te mencioné la historia, la gramática, y ese es el método literal, que le da el sentido sencillo, normal a las palabras, histórico, que tiene en cuenta la historia, y gramatical. Nosotros aplicamos ese método para ir a la Biblia, el método literal, histórico y gramatical. Eso nunca se nos olvide. Vos podés hablar con alguien, con un evangélico, y te ven estudiar la Biblia así, ¿y por qué estudias la Biblia así? Si te hacen una pregunta. Porque yo utilizo el método literal, histórico y gramatical. Entonces, ¿y por qué utilizas ese método? Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué utilizamos este método literal, histórico y gramatical? Para poder interpretar. Pero hay otros métodos. No es el único método que existe. Porque así lo usó Jesús. Así lo usó Jesús, ¿no? Ese es el método avalado por la misma Escritura. O sea, en palabras sencillas, nosotros utilizamos el método literal, histórico y gramatical porque de ahí se deriva lo que nosotros entendemos por inspiración bíblica. Dios inspiró su palabra, y la inspiración tiene que ver con la manera en que Dios habló, la manera en que Dios comunicó su revelación especial. Entonces, la manera en que Dios se comunicó y la manera en que los receptores recibieron ese mensaje es todo el concepto que nosotros llamamos de inspiración. Entonces, debido a que la inspiración tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en la cual Él va a guiar a los escritores aseverando la verdad, y que esa verdad venga a constituir una regla infalible para nuestra fe y práctica, eso es inspiración. Debido a eso, el método más consistente, o el único método consistente que se deriva de esa definición de inspiración, es el método literal, histórico y gramatical. Todo depende de cómo Dios habló. ¿Recuerdan que veíamos estos dos conceptos? Dios habló, revelación. La forma en que Dios habló, inspiración. Bueno, y como Dios habló de esta manera, entonces utilizamos este método. Y ahí vemos todas las implicaciones de la doble autoría. Entonces, no perdamos el norte. No perdamos el norte. Estudiamos la Biblia así. Esta es la manera en que queremos llegar a la intención original del autor, porque Dios inspiró su palabra. Y es consistente con este método, la inspiración. ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro norte, eso es lo que nos tiene que afianzar. No vamos a utilizar el método alegórico, jamás vamos a utilizar ese método alegórico. ¿Por qué? Porque no es la forma en que Dios se comunicó, no es la forma en que Dios dio su palabra, no lo dio así, no lo dio a través de una alegoría. ¿Existen las alegorías y el sentido figurado en la Biblia? Sí, existe. ¿Y cuándo hay que interpretar algo de esa manera? Siempre que el contexto y el autor te esté diciendo que es así, que es un tipo, que es una figura, que es una metáfora. Entonces va a ser claro en el pasaje cuando hay que interpretar en forma figurada. Pero siempre nosotros vamos a utilizar este método, ¿no? Que admite el lenguaje figurado. Pero bueno, ese era un gran paréntesis a modo de introducción. Y dentro de nuestra observación a la escritura empezamos a estudiar las palabras, la gramática. Y fuimos mezclando 3 enfoques de cómo estudiar el lenguaje. 3 perspectivas, podríamos decir. La perspectiva semántica, que tiene que ver con la definición de una categoría gramatical.
vemos una parte del lenguaje y queremos saber cuál es el sentido más básico de esa palabra. Por ejemplo, el sustantivo, ¿no? Que es la palabra que se utiliza para nombrar seres. Es el nombre de algo, es un nombre, ¿no? El sustantivo. Esa es la perspectiva semántica. Después vimos el mismo enfoque, pero desde la perspectiva morfológica. ¿Qué significa eso? La morfología es la variación que van a tener las palabras. Y vimos que el sustantivo puede tener un género doble, puede tener un género masculino, femenino, plural, singular. Pero también, y esto es lo que más nos interesa, porque queremos entender la palabra, queremos saber cómo se cambia, pero para finalmente saber cómo funciona. Y eso es la sintaxis, la perspectiva sintáctica nos da la relación que existen entre todas las palabras para dar un concepto. Eso es sintaxis, ¿no? Entonces el sustantivo puede ser el sujeto de una oración, de quién se está hablando. Puede ser el objeto directo de una oración, sobre quién recae la acción verbal. Puede ser el objeto indirecto de una oración, sobre quién recae la acción, pero en forma indirecta, como un destinatario final. O puede ser también un término, un objeto de preposición. Esto es un modificador indirecto, ¿no? Entonces, ahí tenés un ejemplo, ¿no? Gracias, Rubén, de lo que sería una categoría gramatical pasada por estas tres perspectivas. Y fuimos por los sustantivos, los adjetivos, los artículos, el verbo, eso nos llevó un lindo tiempo. Después vimos las preposiciones, los pronombres, y ya lo dije, o sea, y ahí nos quedamos, ¿no? O sea, nos faltarían el adverbio, las conjunciones y las interjecciones. Capaz las interjecciones las dejamos, ¿no? Prefiero que entendamos mejor el vocativo que la interjección, que es lo que más aparece en el texto griego. Vamos a ver el adverbio hoy. Ya sabían. Entonces empecemos con el adverbio. Acá tengo directamente las notas. Desde la perspectiva, bueno, el adverbio es una palabra invariable, así que sería muy difícil estar analizando en detalle cada perspectiva, cada perspectiva de estudio sobre esta palabra, ¿no? Bueno, pero el adverbio es una parte del lenguaje, ¿no? Y desde la perspectiva semántica es una palabra invariable. Morfológicamente no va a poseer accidentes y sintácticamente modifica principalmente a los verbos. Principalmente a los verbos. Pero también puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Entonces, principalmente el adverbio va a modificar a un verbo. ¿Recuerdan el adjetivo? ¿Cuál es su función principal? No única, sino principal. Al sustantivo, ¿no? Modifica el sustantivo, ibas a decir vos. Entonces, adjetivo modifica al sustantivo. Que se pega ad de adjunto, que está unido y lo modifica al sustantivo. Pero el adverbio, nota esto. Ad. Fíjate cómo empieza la palabra. Parece como de adjetivo, ¿no? Bueno, hace algo parecido, pero no con el sustantivo, sino, ¿a qué te suena esta palabra? A verbo. Entonces la palabra ya te da la pista. Esto es como si sería un adjetivo verbal, ¿no? No sé si existe esa categoría gramatical, pero funciona así. Como si sería los adjetivos para los sustantivos son los adverbios para los verbos. Modifican a los verbos. Los adverbios modifican a los verbos. Eso es lo que tenemos que grabar. Entonces, un ejemplo de cómo funciona esto. Se ve bien en la imagen, ¿no? Dice en 1 Tesalonicenses 2:8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Bueno, acá no está, acá no, este versículo, acá tenemos el verbo. A ver, ayúdame a pensar si acá hay una modificación de un verbo. Grande, nuestro, el afecto es grande. Esto es un adjetivo. Pero fíjate esta palabra tan. ¿Qué es tan? Un adverbio, ¿no? Yo pongo la G, es un jugo tan, pero es tan. Tan, ¿a quién está modificando? A grande. ¿Y grande qué es? Un adjetivo. Y vos decís, pero si me dijiste que modifica los verbos. Sí, pero mira, también te dije que puede modificar a otro adjetivo. Puede modificar a otro adjetivo. Entonces, grande, casa grande. Listo, es un adjetivo. Acá está funcionando como un predicado subjetivo obligatorio, el grande. El afecto es grande. Es tan grande. Y después va a decir, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cuál es el verbo acá? Habéis llegado, ¿no? Y después tenés hacernos, es un infinitivo. Hacernos muy queridos. Sí, ser, mira. Solo que está endosado ahí con un pronombre personal, primera persona plural. Este tiene su desafío. Habéis llegado a sernos queridos. Podríamos decir que esto es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo, pero que está funcionando como un adjetivo, porque ido tiene la terminación de participio. Esto es un verboide. Y este adverbio modificaría a queridos, ¿no? O sea, acá saltamos un poquito más, porque acá era netamente un adjetivo. Grande es sí o sí un adjetivo. Pero este queridos, ya idos, participio, funciona como adjetivo, tiene una naturaleza verbal y está siendo modificado por este muy. Tiene esa versatilidad el adverbio. Veamos acá, a ver. He aquí, esto no se preocupen, esta es la interjección. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Tienen ahí el adverbio. Ponemos, acá no hay ningún adverbio, pero el otro es nos obedezcan, otro verbo, pero no hay ningún adverbio. Dirigimos, acá sí tenés un adverbio, mirá, así. ¿Qué hace el así? Claro, modifica el dirigimos. Capaz ni sabés lo que es la palabra así, pero no importa que no sepas. Lo que tenés que ver, prestar atención, ¿a quién está modificando dirigimos? Así. ¿A todo? ¿A su cuerpo? No. A dirigimos. Entonces, si modifica un verbo, ¿qué es? Un adverbio. Perfecto, un adverbio. Los adverbios modifican a los verbos. Entonces, acá tenés el verbo. Entonces, bueno, mirad también las naves. Mirad. Esta palabra también es homónima. Puede ser una conjunción o puede ser un adverbio. Y acá podría estar funcionando como un adverbio. Mirad también. Si estaría adelante, también mirad ya sería una conjunción, ¿no?
preferiblemente. Pero acá está funcionando como un adverbio. Porque ¿a quién está modificando también? A mirar. Y no hay otra palabra que modifique un verbo, sino los adverbios. Iba a decir, aunque tan grandes, adjetivo. ¿Y esto qué es? ¿Otro adjetivo? Otro adverbio. Y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy, fíjate acá, de vuelta. Es otro adverbio. Y vos decís, ¿dónde está el verbo? No, está modificando a un adjetivo, por eso. ¿Cómo es la escala esta, no? Porque el adverbio modifica este adjetivo y este adjetivo modifica el sustantivo. Tenés todo ahí, la escalerita. Bueno, acá tenés otro adverbio. Esto puede ser también un circunstancial. Hay muchas maneras de identificar esta categoría. Pero es un adverbio. Te indica el lugar. Bueno, vamos a ver la clase de adverbio. Ahí vimos un pantallazo así rápido. Las clases de adverbios. Los adverbios pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de duda y de negación. Quizá pueda haber algunos más. Entonces, de tiempo. Hoy, ayer, ahora, ya. Esos serán los de tiempo. Y un ejemplo es 1 Tesalonicenses 3:8. Porque ahora, ¿qué está indicando esto? El tiempo. Ahora vivimos, si estáis firme en la condición, ¿no? Si oyeres hoy, otro adverbio de tiempo. Hoy su voz. Fíjate, la pregunta es ¿cuándo? Hoy. Porque ahora vivimos. ¿Cuándo vivimos? Ahora. Es ahora, tiempo, ¿no? Siempre que preguntas ese ¿cuándo? Y hay una respuesta fluida, ahí tenés un adverbio de tiempo. De lugar. Aquí, allá, lejos. Vamos ahora, los que decís hoy. Fíjate, adverbio, ¿no? Pero iremos a tal ciudad y estaremos allá. Fíjate que estaremos allá. Este estaremos sería el verbo de estado y está modificado por este adverbio de lugar. Estaremos allá un año. Entonces acá tenés que reconocer que esta palabra tiene dos categorías. No, puede ser un adjetivo, pero depende a qué esté modificando, es como va a identificarse. Es como, hay palabras que tienen dos categorías, ¿viste? Ahí está funcionando como adjetivo, a tal ciudad. Y es un determinante ahí. Y ayúdenme a pensar, ¿qué clase de determinante? Demostrativo, ¿no? A tal ciudad. Sí, demostrativo. Allá también, en este caso no, pero en otras oraciones podría ser como un adjetivo, ¿no? La palabra. Allá, Ese allá no, pero en otra oración, como por ejemplo. No sé, el púlpito de allá, o la tierra de allá. Y sería. Sería más allí, ¿no? Sí, es que te marca lugar. Es que el adjetivo tiene que modificar un sustantivo.
Y si no modifica a alguien, está funcionando de forma independiente al lado de un verbo. Y si no hay un verbo tampoco, entonces el púlpito. Sí, no lo había pensado. No lo tengo ahora en mi mente. Pero puede ser. Puede ser. El púlpito de allá. Bueno, ahí lo cierto es que hay adverbios que son de lugar. Aquí, allá, lejos, marcan lugar, ¿no? Otro texto, otro ejemplo, dice en Judas 12, no capítulo, porque tiene un solo capítulo, así que el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá. Acá está el ejemplo ese, ¿no? Que ustedes decían. Pero está el verbo, ¿no? Llevadas de acá para allá. Esta frase preposicional, esta preposición, y esta preposición, su término es un adverbio. Acá, allá. Acá, allá. Por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarrollados. Exacto, llevadas de acá para allá. El tema es que nos confunde esto, mira. Cuando vos tenés esta preposición, vos decís, no, bueno, pero no está al lado del verbo. Pero, ¿qué es una preposición? ¿Qué es una preposición? Une, es un nexo. Es un nexo que va a unir la relación entre dos palabras. Entonces, ¿de qué forma lo une? Lo une de manera indirecta. ¿Por qué indirecta? Pues está la preposición. Si sacas la preposición se diga directo, pero a través de la preposición se une. Entonces, acá está unida a llevadas, pero con un ganchito, que es la preposición. El autor se ve que esto debe estar en genitivo, por eso se utiliza esa. Ahora lo vamos a ver. Que alguno lo busque, si quiere. Judas 12, si tienen internet. Entonces se traduce de acá, llevadas de acá para allá. O podría aparecer la preposición ek o ex desde acá. ¿En el logo? Sí, en el logo calugo. Pero yo tengo igual acá el logo también. A ver. Igual el acá y allá ya no podría ser un adjetivo, ¿no? Porque el llevada ya es adjetivo, digamos, de las nubes. Sí, pero está funcionando ahí no puede ser, adjetivo no puede ser nunca. Pero el llevadas ahí, yo lo veo más como una función verbal a ese adjetivo. Viste que los participios tienen la naturaleza verbal. Entonces, hay veces que es distraído. Es un participio, pero te da la idea de adjetivo, más fácil. Pero vos decís algo llevado, como que ya te da la idea más de acción. Entonces, ahí vos decís, no, entonces acá hay un adverbio que está modificando a esta palabra de naturaleza verbal. Pero sí, estrictamente hablando, está funcionando como adjetivo. ¿Qué? ¿El acá y allá? Llevadas. No, el acá y allá, olvídate, eso es adverbio. Eso no hay duda. Acá y allá es. Habíamos dicho que llevada sería ¿ven? Puede ser, es un participio. Que tenga función verboide, entonces modifica. Es modificado, esa palabra es modificada por un adverbio, por otro adverbio. Porque llevadas es así, ¿no? ¿Lo encontraron? Llevadas de acá
Llevadas es eso. Claro. De acá no te aparece nada, ¿no? De acá no te aparece nada. De acá para allá. No, ni aparece. Ni aparece siquiera en la... Pastoreando. A ver. Pastoreando. Nubes sin aguas. No aparece. Más a nuestro favor, o sea, nos quedamos con el español y ya está, es un adverbio. Pero no aparece, lamentablemente. ¿Dónde estamos? Y la palabra esa, no me acuerdo qué sería, impúdicamente. Es un adverbio también. Comiendo. Mira, acá tenés todo, porque acá tenés un participio. ¿Viste que te decía que este es un adjetivo? Funciona como adjetivo, pero es participio. Bueno, en el texto original directamente es un participio. Y comiendo, ¿qué es comiendo? Un gerundio. Impúdicamente está modificando a comiendo. Y gerundio, los gerundios tienen también una naturaleza verbal. Entonces, si tienen una naturaleza verbal y son modificados por otra palabra, ¿cómo es esa otra palabra? Adverbio. Pero a su vez, impúdica, ¿qué es? Solo impúdica. ¿Qué? Adjetivo. Pero cuando le agrego la palabra mente, no importa no importa lo que haya en el contexto, siempre va a ser un adverbio. Todas las palabras que tengan mente. ¿Sí? Así como todas las palabras que terminen en ción son un adjetivo, son un sustantivo, bueno, mente es adverbio. Pero bueno, no lo remarcábamos a este porque es un adverbio de modo. Acá está. Pasemos al adverbio de modo. Bien, mal, mejor, mente. No mente de pensar, sino de automáticamente de eso. Así. Pero ese mente casi siempre está pegado a alguna palabra, porque rara vez continuamente, por ejemplo, está pegado. O sea, que es un adverbio, solo está ahí porque va a estar pegado a una palabra. Pero... Claro, yo para no poner todas las palabras, por ejemplo, continuamente dijiste, ¿no? Básicamente dije continuamente. Continuamente. Básicamente. ¿Qué más? Claramente, simplemente, etc. Entonces, para eso, hacemos esto. Tac. Ahí. Le ponemos 3 puntitos. Y todo lo que entre ahí ya va a caer en esa categoría. Todo lo que tenga mente es así. Es adverbio de modo. Y fíjate, o sea, las palabras que mencionaron, ¿no? Claramente, seguramente está modificando la manera, el modo de otro verbo. De cantidad. Mira, acá teníamos otro de modo. Vino a prisa. Vino el verbo, a prisa el modo. Bueno, de cantidad. Mucho, poco, casi, algo, más, menos, demasiado. Pero nosotros, hermanos, separados de nosotros por un poco de tiempo, modifica... Separados por un poco. Sí, separados por un poco, tenés razón. Igual separados, No, es que vi tiempo, dije poco tiempo. Sí, puede modificarlo, pero no lo modifica a tiempo, sino que tiempo. Tiempo poco. Por poco tiempo también se podría decir esa frase. Por poco tiempo. Cambiaría también, ¿no?
Sí, puede ser. Es una cosa linda el adverbio. Hay que ver cada pasaje, cada forma en cómo se está dando, y el desafío ahí es meterle al adverbio. La verdad es que el adverbio fue discutido a lo largo de la historia gramatical. O sea, hay un debate todavía en cómo son las categorías gramaticales. Hay gente que dice, por ejemplo, la preposición era antes un adverbio porque modifica los verbos. Recuerdan, las preposiciones modifican a los verbos en forma indirecta por lo general. Y algunos gramáticos no se ponen de acuerdo en cuántas categorías gramaticales y cómo agruparlas. Entonces, no lo vamos a resolver nosotros. Nosotros tomamos, digamos, lo más común, lo que mayormente se habla en nuestro contexto, y tratamos de aplicarlo. Pero hay palabras que hay que pensarlas, o sea, hay que gastar el tiempo y ver cómo están funcionando, a quién modifican, ir interactuando con el texto griego también. Pero bueno, ahí tenemos. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Esta palabra mucho es un adverbio que va a modificar la cantidad, ¿no? Te has engrandecido. ¿Cuánto? Le haces la pregunta, ¿cuánto? Son lindas. Si vos estás hablando de cantidad, ¿cuánto? Si estás hablando de modo, ¿cómo? ¿De qué modo? Si estás hablando de lugar, ¿dónde? Si estás hablando de tiempo, ¿cuánto? ¿Cuándo? Pero ¿de cuánto tiempo? No de cuánta cantidad, sino de cuánto tiempo. ¿De cuándo? ¿Cuándo sería? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí. ¿De cantidad cuánto? Entonces ahí vos vas preguntando. ¿Qué hace este adverbio? Está modificando y te haces una pregunta. Si no encaja la respuesta es porque le estás equivocando a la categoría adverbial. De orden. Mira, este se parece bastante. Podríamos decir modo, ¿no? Modo, orden. Un modo es ordenar las cosas, ¿no? O sea, es bastante similar. Y podrías confundirlo con tiempo también. Después, luego. Pero ya esto es más fino, más sutil. ¿Por qué? Porque hay veces que el texto va a estar presentado y vas a poder ver que el adverbio no solamente te está diciendo el tiempo o el modo, sino que te está ordenando cómo va a suceder la acción. La ordena la acción. Entonces, ahí tenés un poquito más sutil la diferencia entre modo y orden. Pero bueno, ahí hay dos ejemplos, ¿no? Primeramente, decid. Fíjate que en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, no es el modo de decir, sino es el orden en cómo tienen que suceder las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí la misma palabra mente, que puede ser de modo, es un adverbio, pero puede ser de orden. Tenés que prestar atención. Es muy, muy valioso cuando estás estudiando un pasaje y puedes hacer esas diferenciaciones. ¿Antes también puede ser? Sí, antes también, pero antes, recuérdenme si no es una preposición antes. Antes de una preposición, vos dijiste antes. Sí, es un adverbio, antes. Puede ser de orden o de tiempo, de las dos. A ver si lo tengo acá como de tiempo. No lo tengo como de tiempo, pero sí. Antes de decir. ¿Cómo? Hay un versículo que dice antes de decir. Sí, y no maldigáis. Sí, de orden. Ahí tienes un adverbio de orden. Antes bendecid y no maldigáis. Algo así es el texto. Está bueno. Después tenés de afirmación. Sí, claro. También. Ese también da problemas, ¿eh? Pero ¿es un adverbio o es una conjunción? Funciona de las dos maneras. No en el mismo momento. O sea, en el mismo momento, o sea, no puede funcionar de dos maneras diferentes, ¿no? Bueno, de afirmación. Fíjate, sí. Todas las veces que aparece sí,
Es un adverbio de afirmación. No confundir con el otro sí. Hay un sí que es adverbio y hay otro sí que no es adverbio. ¿Qué es? Conjunción. Condicional, ¿no? ¿Y el sí con tilde? Hay un sí que es un pronombre. Tercera persona. Sí. A ver. Para sí. Para sí mismo, para él mismo. Para sí mismo, para él mismo. Sí, tercero. Estaba dudando en segunda o tercera. Pero bueno, ahí está. El que come indignamente, juicio, come y bebe para sí, ¿no? Algo así dice el texto, no quiero tergiversar. Pero hay varios pronombres. Pero bueno, esto te puede confundir. Sí, conjunción o sí adverbio. Sí adverbio cuando modifica a un verbo. Sí conjunción cuando es la condición de algo. Si ustedes manejan bien los adverbios, entonces van a entender mejor cómo funcionan los verbos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Eso sería como medio condicional. Esto es condición. Me comí la máquina. Le dije primero que era adverbio, ¿no? Entonces esto está mal. Este ejemplo está mal. Si es necesario una condición. Claro, si sería adverbio, sería es necesario, ¿no? Sí, es necesario. El adverbio tiene como la tilde ahí, ¿no? Claro. Sí, a veces puede variar, ¿viste? El tema es que vos te das cuenta que funciona como una condición porque si es necesario, tengáis que padecer en diversas pruebas. Esto no sería una conjunción si no tendrías este verbo. Porque vos podés decir, sí, es necesario. Podés decir, ¿no? Sí, es necesario. Y le pones una tilde ahí. Pero, por ejemplo, aunque vos le pongas una tilde acá, vos pones, sí, es necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto no sería en este modo el verbo. Acá está dando una posibilidad. Y acá está la condición de esta probabilidad. No encaja, no es adverbio de ninguna manera. Le falta la tilde, le falta... O sea, está todo mal con este ejemplo, está mal. Vamos a tacharlo. Bueno, seguramente... ¿Y acá por qué pusimos este ejemplo? Porque estamos afirmando. Es que me confunde el mente con el modo. Fíjate de vuelta. El mente está ahí, ¿no? Pero es de afirmación. Un modo puede ser afirmar también. O sea, no es que está haciendo algo, se ríe. Vamos acomodando todo, ¿no? Pero bueno, es así. Verdaderamente, este hombre era justo. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Se está diciendo el modo como era? No, se está afirmando cómo era este hombre. Se está afirmando, entonces es una afirmación. De duda. Quizá, tal vez, probablemente, quizá en esta clase me deje más dudas que certezas. Tiene su desafío los adverbios. De duda, ¿no? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Ese quizá es un adverbio de duda. Haya es el verbo. ¿Acaso? Fíjate. ¿Sería Juan el Cristo? O si acaso.
Está modificando sería, ¿no? Bueno, denegación, no, nunca, jamás, tampoco. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. No tenéis. Adverbio de negación. ¿Ni sería un adverbio de negación? No. Sería una conjunción, ¿no? Es una conjunción copulativa que niega, ¿no? O sea, pero va uniendo. Ni esto ni lo otro. Una conjunción. Sería como una I, pero en forma negativa. Exacto. Pero les digo esto para si encuentran un ni, no le vayan a poner adverbio, porque sienten que está negando algo, pero está funcionando como una conjunción. Es una conjunción en realidad. Ningún que es. Puede ser un adjetivo o puede ser un pronombre. Depende de lo que esté, con lo que esté relacionado. Y lo mismo, ¿no? Ninguno puede ser un adjetivo o un pronombre. Y no, en este momento no. Capaz que mañana pienso en un ejemplo y se transforma en un adverbio. Hasta hoy, hasta las 9:52 no. No, me gusta. Ninguno. A ver, ¿de qué forma modificaría un verbo? Ninguno bailó. Pasa que ninguno ya sería variable. Y ya No está modificando un verbo. ¿No? Sí, Ninguno, claro. ninguna, Sí. ningunos. Ya no podría ser. Claro, ahí tenés una pista más. El ninguno bailó, estás diciendo quién es el sujeto, ninguno. No lo modifica el verbo, sino que participa de la acción. Y además lo que decía Johnny, eso es muy valioso, que no puede variar. Y ninguno puede variar. Ninguna, ningunos, ninguna. Tenés que hablar con tu esposa, Johnny. Bueno, entonces ahí tenemos las categorías. Esta otra categoría más. Ahí es donde se empieza ahora a tener un desafío lindo a la hora de estudiar un texto, porque ya vas a tener que identificar todas las palabras, cómo funcionan. Pero eso es todo lo que son los adverbios. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, si de repente aparece la frase así también, ¿cómo la marcaríamos? Así también. Pues también creo que también era un adverbio, ¿no? A ver, marcado por ahí. Sí. Y así también, ¿no? ¿Qué sería así? Un adverbio. ¿A quién modifica el así? Acá. A otro adverbio. ¿Puede modificar un adverbio a otro adverbio? Sí. Sí. Pero no tiene ningún nombre raro. Le ponemos adverbio, adverbio. No frase adverbial. No. De hecho, a las locuciones lo que le tenés que poner es, acá tiene una preposición, ya está. Por más que haya 3 palabras, eso es lo que les decía la última vez. Identifíquenlo así. En el devocional se lo vamos a dar separaditas, para que las piensen. Además, si ya las pongo todas juntas, ya se van a dar cuenta. La idea sería pensarlo, pero así también sería eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más interesante? No. Sería lo mismo que aquí también. ¿El qué? Aquí también. Aquí también, lo mismo. Me acordé de la otra vez que tenían una tareita los chicos. Memorizar las preposiciones. Sí. ¿No se la aprendieron? Sí. Bueno, vamos a orar y terminamos entonces si no hay más dudas. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia. Pedimos que
esto que hemos repasado, Señor, que pueda ser útil para nuestro estudio y que podamos seguir avanzando, seguir creciendo. Gracias, Padre, por tu amor y porque tú has inspirado tu palabra. Y es por eso, Señor, que hoy en esta mañana hemos venido, Señor, y a gastar tiempo para poder una categoría verbal más, porque es la inspiración lo que nos lleva a esto, Señor. Y queremos ser forjados, Señor, al estudio bíblico y a poder ver los principios y vivirlos, Padre, para tu gloria. Señor, que todas estas herramientas que vamos aprendiendo no sean un motivo para que nuestro corazón sea engañado por la soberbia, por el conocimiento vano, sino que todo lo que aprendemos nos lleve al amor y al servicio a nuestros hermanos, Señor. Te quiero pedir estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.